Muy bien, buenos días nuevamente. Pues vamos a continuar con este octavo encuentro de las culturas indígenas. Corresponde a la mesa número uno, hacer que comencemos los trabajos en esta mesa. Eh, Esta se llama, eh, tiene el nombre de Ecología y Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas. Vamos a comenzar con Cristian Alfonso Bautista Martínez. Él es estudiante de la UNAM, está en vías de titulación en la licenciatura de Historia. Ha sido asesor histórico del pintor Gustavo Rico en su proyecto Utraque Unum, asesor histórico del juego de la desarrolladora Póntica sobre la conquista de México, Plus Ultra, y ha publicado artículos para revistas como Tiempo de Humanidades y El Viejo Topo, una revista política de España. Él nos trae una ponencia titulada El ecosistema y Mesoamérica, una reflexión sobre las causas ecológicas que contribuyeron a generar la civilización en Mesoamérica. Adelante, Cristian, por favor. Muchas gracias. Un placer a todos. Hoy voy a hacer una reflexión sobre los temas que generan las civilizaciones, para enfocarme en particular en el mundo mesoamericano al final. Y esto porque considero que, pese a que el tema parece ser que está dado por sentado, en realidad no siempre es así. Siempre creo yo que se necesita tomar este tipo de temas desde una perspectiva introductoria para poder acercar al gran público y no solamente a los académicos especializados. Si alguna persona que quizás no es tan docta quiere acercarse a estos temas, siempre viene bien una introducción a las ideas básicas que nos permiten una mayor comprensión de esta clase de temáticas tan fascinantes, tan interesantes, pero a veces tan dejadas de lado para el gran público. La divulgación es, sin embargo, un elemento esencial, una forma de pilar fundamental de lo que hacemos en general las personas de humanidades y en general no solo de humanidades, toda la ciencia. Porque ¿de qué sirven esos conocimientos si realmente no se dan a conocer al gran público? Creo que es la población la que realmente en su masa se beneficiaría mucho más de que nuestras investigaciones, de que nuestros descubrimientos fueran transmitidos adecuadamente a las masas, a las personas, para su reflexión, para su integración a la cotidianidad, a sus nuevas decisiones. La historia es una labor compleja que puede cambiar vidas, que puede inspirar. Bueno, a fin de cuentas, cada persona sabe lo que va a hacer con el conocimiento que nosotros hayamos recabado, pero justamente es parte de nuestras responsabilidades dar a conocer estas realidades. De un modo, además, si cabe la posibilidad comprensible, entendible, para que todos podamos gozar de estos conocimientos y aprovecharlos adecuadamente sin importar en dónde estemos o a qué nos dedicamos. Y bueno, esa es una de las razones que me han motivado a hacer esto como una reflexión que ayude a introducir a todos la idea de cómo la civilización surge a partir del contacto con el entorno. Tomé algunas notas aquí para guiarme, pero la verdad es que esencialmente pienso simplemente expresar los aspectos básicos que quiero dar a conocer o que quiero presentar, porque la verdad es que muchos de estos aspectos que quiero señalar ya son conocidos. Simplemente los voy a plantear y dejarlos como un elemento que nos permite introducirnos al resto de las conferencias, sobre todo las de mis colegas Eric Vega y Daniel Ríos, que me acompañan y con los que yo suelo colaborar bastante. Entonces, bueno, todas las civilizaciones existentes se ven ineludiblemente influidas por el medio ambiente, por su ecosistema. Idea que yo retomo de Braudel, de Fernand Braudel, a quien yo parafraseo de el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Hay un momento en que Braudel nos dice que la sociedad se extiende o amolda según sus necesidades y los recursos disponibles. Parece una frase sencilla y puede quedar un poco en el olvido dentro de la gran obra de Braudel, pero es especialmente reveladora, porque nos da a entender que no es el hombre en sí mismo
el que define por completo su mundo, sino que el hombre, el ser humano, define su mundo a partir de la realidad material y biológica que lo rodea. Los seres humanos no podemos sobrevivir sin el entorno, tenemos una conexión con el entorno y tenemos que tomarlo. A veces en las ciencias sociales, al enfocarnos demasiado en los logros humanos, ignoramos que nosotros somos dependientes del ecosistema, que somos parte del ecosistema, que tenemos un vínculo enorme, ineludible, imposible de romper por completo con la tierra, con nuestros alimentos, con las plantas, con los animales. Y yo creo que el no ser conscientes de esa realidad puede incluso ser peligroso, puede llevarnos a la destrucción. Y eso ya es algo que está ocurriendo, porque ya está ocurriendo la contaminación a niveles tales que nos está afectando en nuestra salud, están desapareciendo especies. Entonces es eso, tenemos que ser conscientes de ello y creo que desde su raíz esto ya se deja en claro. ¿Por qué? Porque quiero señalar que el ser humano construye civilizaciones, pero no puede construir civilizaciones si el entorno no se lo permite. Los habitantes de las civilizaciones orientales, las más antiguas, que fueron surgiendo, las llamadas culturas madre también, no surgieron del ingenio o del intelecto de los seres humanos. Bueno, un poco sí, pero surgieron más bien de la disposición de elementos, de recursos que estaban disponibles. Por eso vemos que en las culturas madres hay siempre recursos abundantes disponibles, como por ejemplo en Egipto, el río Nilo, en el mundo mesoamericano, los grandes lagos, lo mismo en el mundo andino, en la India, en China, nos encontramos a los grandes ríos y por lo tanto una abundancia de recursos que facilitan la agricultura, que la hacen relativamente sencilla, y esta es la verdadera razón por la que surgen civilizaciones, no porque los seres humanos sean excepcionales. Somos destacados, pero el vínculo con el entorno es lo que permitió que llegáramos a generar urbanismo, a generar una vida urbana, y a partir de allí el gran camino que nos llevó hasta donde hoy en día estamos, para bien o para mal. Así no se puede dejar de lado que al menos las llamadas culturas madres surgieron en torno a ríos y lagos y por lo tanto la existencia humana de la civilización está vinculada al ecosistema que lo rodea. Y como he dicho, pues aunque el ingenio humano sea notable, no puede generar cosas de la nada. Y siguiendo la siguiente analogía, más hábil, sin ladrillos o madera no podría levantar ningún tipo de casa o cualquier clase de casa si de facto no cuenta con lo mínimo. En síntesis, la civilización no va a surgir de la nada. El ser humano no puede hacer nada, por más increíble que sea, por más inteligente que sea, si el entorno no se lo permite. Ahora, existen algunas aparentes excepciones, pero se deben más al hecho de que algunas sociedades que contaban con recursos excepcionales, pues terminaron llevando sus saberes a otras regiones, permitiendo una mejor explotación de recursos disponibles en regiones un poco más difíciles, lo que hace surgir nuevos paradigmas culturales dependiendo de las tecnologías externas que van llegando. Tenemos varios ejemplos de ello. Yo creo que la cultura occidental, al ser una cultura periférica, es muestra de esto. Es decir, los europeos no desarrollaron la escritura por sí mismos, no desarrollaron la agricultura por sí mismos, no desarrollaron ni el urbanismo ni la rueda por sí mismos. Es decir, no es el ingenio humano lo que define la civilización, es el entorno o el contacto con civilizaciones que estén en un entorno más favorable. Porque la rueda, por ejemplo, para llegar a Europa surgió en Mesopotamia, la agricultura surgió en Anatolia y la escritura surgió en el cercano Oriente. Mesoamérica es un caso diferente porque el mundo mesoamericano surgió del maravilloso ecosistema que le dio forma, de lagos, de tierras fértiles, de una abundancia de animales de caza, de plantas maravillosas, tanto medicinales como plantas de comestibles. Entonces es eso. Las formas que van surgiendo, que van tomando las sociedades, son formas directamente vinculadas al entorno. El mundo egipcio, por ejemplo, construye con piedras porque eso es lo que tienen ahí a la mano. El mundo mesopotámico construye con barro porque eso es lo que hay a la mano. En Mesoamérica hay un poco más de variedad, a mi parecer, porque se toman los elementos que existían en el contexto inmediato: madera, roca, tierra, y todo esto surge a partir de la abundancia, de la fertilidad. Ahora,
Esta realidad material que vemos para el caso de Mesoamérica le da forma absolutamente a todo, a la religión, a la forma en la que los seres humanos viven, a su calidad de vida, a sus perspectivas para la durabilidad de una sociedad. Y en ese aspecto, el logro mesoamericano es la conjunción del ingenio humano con la naturaleza. La civilización mesoamericana en ese aspecto va a desarrollar muchas de sus características cosmogónicas e intelectuales a partir de elementos que están en el medio. Por ejemplo, vemos en las divinidades que adoran las personas de estas regiones en su época arcaica, un elemento muy, muy fuerte ligado al contexto, al ecosistema. Vemos la adoración de dioses de la tormenta, de dioses serpiente, de dioses con elementos tomados de las aves de la localidad como el quetzal. Todo esto porque el hombre observa su entorno y esto es lo que hace que su imaginación vuele, que su realidad empiece a desarrollarse. Porque en ese sentido, a diferencia de lo que decía Nietzsche, que el hombre crea a los dioses a su imagen y semejanza, más bien es el entorno, con base en la imaginación humana, lo que crea a las divinidades, lo que crea la cosmogonía, lo que crea los rituales, la temporalidad, las lluvias, la tierra fértil, todo eso es lo que le va a dar forma a esa civilización, los ornamentos, las piedras preciosas que hay en la tierra, en el contexto, toda esa riqueza, el hombre la procesa pero no la genera de la nada y eso es lo que nos da forma. No somos seres que surgen en el vacío, no dependemos de nuestro ingenio y de nuestras capacidades, estamos atados a la naturaleza. Hoy en día también sigue siendo así, solo que a veces la tecnología que nos rodea y que nos da comodidad hace parecer que no es de esa manera, que hemos perdido ese vínculo, pero ese vínculo sigue allí. Y si lo rompemos, si nosotros lo destruimos, también podemos colapsar, porque necesitamos de todas formas de que nuestra tierra, de la tierra en la que vivimos, no tenga un nivel de contaminación que nos produzca cáncer y que nos acorte la vida, o que la alimentación siga estando aquí disponible. Eso es importante. Los mesoamericanos, a mi parecer, en cualquier caso, tenían cierto grado de conciencia sobre esta realidad. No sé si más o menos avanzada que lo que nosotros, pero lo tenían. Y eso se ve, por ejemplo, en su agricultura, en el hecho de cómo desarrollan sus casas, sus palacios, sus templos, tan resistentes, sobre todo por la actividad sísmica de la región, lo que les permite una durabilidad excepcional y que de nuevo se nota aquí el vínculo, la conciencia que se tiene el ser humano del mundo mesoamericano con respecto a su realidad, a su ecosistema, a su entorno, a su mundo. Y el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer deben proteger esta realidad porque dependemos de esta realidad y también deberíamos de amoldarnos a ella. Yo creo que ahí se ha cometido un error. Creo que el mundo virreinal, el mundo colonial, su aparición, su irrupción implicó el traer modos adaptados de Europa, del mundo occidental, aquí a Mesoamérica y algunos funcionaron, obviamente, porque los europeos también tenían mucho desarrollo técnico anterior, fruto, como ya lo he señalado, de otras civilizaciones y además ellos también desarrollaron sus propias realidades que les permitieron subsistir. Pero creo que ha sido un error que nos olvidemos de que hay que tomar en cuenta nuestra propia dimensión ecológica para seguir desarrollándonos como una civilización sustentable. Algo que creo que los mesoamericanos de una u otra forma tenían en cuenta porque ellos de un modo inmanente aquí se desarrollaron. Era inevitable para ellos que estuvieran en una vinculación completa con el entorno para poder desarrollar su sociedad. Y creo que eso no deberíamos de olvidarlo solo porque también tenemos una influencia enorme de lo occidental. No digo con esto que debamos volver a bases que, pues bueno, si acaso tienen una continuidad mayor con las comunidades indígenas y que a ellos les pertenece más cercano ese legado. Nosotros tenemos también un legado occidental, pero sí creo que deberíamos de mirar a los mesoamericanos y decirnos a nosotros mismos si no deberíamos hacer lo que ellos y tomar mucho más en cuenta nuestro ecosistema para poder desarrollar nuestras civilizaciones y seguir existiendo, seguir coexistiendo con el mundo como ellos lo hicieron, con una agricultura basada en la región, una agricultura en ese aspecto mucho más sustentable, tomar en consideración también cómo hacer estructuras arquitectónicas ligadas a las necesidades y al contexto en el que estamos construyendo y no apegarnos a modas que se ajustan a otras realidades, otros paradigmas. Creo que deberíamos un poco tomar en consideración ese hecho.
Y bueno, el mundo mesoamericano, así como otros mundos antiguos, como los mundos de otras grandes civilizaciones, pues bueno, inevitablemente es la construcción de su contexto, y eso lo vemos en su alimentación también, en cómo la esperanza de vida del hombre mesoamericano era comparable a la del viejo mundo, pero adaptada a su contexto. Por ejemplo, el maíz es el desarrollo de una planta que existía en esta tierra, y también el ingenio humano, porque pues en este caso el maíz fue desarrollado por los seres humanos del Teocintle a un alimento mucho más grande, pero tampoco surgió de la nada, es algo que ya existía de manera previa, y el ser humano aprovecha estas realidades, las transforma, las lleva a un punto de desarrollo y las aprovecha, y eso es la constante en general en las civilizaciones. Así el ecosistema le da vida a lo que es Mesoamérica, a su religiosidad, como ya lo dije, por ejemplo, por la observación de los animales. Tenemos ahí símbolos de poder, símbolos de fuerza que los seres humanos ocupan, del mundo natural que lo rodea, del clima que lo rodea, de los efectos sísmicos. Todo esto va a construir el mundo mesoamericano. Pues bueno, ahí como conclusión, quiero señalar que pues esto es más una reflexión, quiero dejar que esto es como un valor introductorio para lo que va a venir más adelante con las otras conferencias, que no perdamos el vínculo que tenemos con la naturaleza, o por lo menos la conciencia de este vínculo. O sea, no nacimos en un mundo europeo, y creo que deberíamos tener esa consideración. Nacimos en un mundo mesoamericano y nuestra sociedad occidental muchas veces lo ha dejado de lado, pero al final la naturaleza va a reclamar lo que es suyo, y esa falta de conciencia que nosotros estamos llevando con nosotros hacia nuestro futuro pudiera no ser lo mejor para el contexto en el que estamos. Quizás deberíamos de voltear a ver cómo se estructuraban las sociedades mesoamericanas, por lo menos en su urbanismo, en su producción, y aprender de ellos, ya que si ellos crearon sociedades estables por siglos, creo que es porque algo tenían una relación más estrecha que la que nosotros tenemos con su realidad, porque nosotros como occidentales como que queremos forzar una realidad que no surgió aquí en esta tierra, y eso pudiera ser riesgoso, y creo que va a ser crucial este tipo de visiones en el futuro. Por ejemplo, en Ciudad de México, en donde las constantes inundaciones obedecen mucho a no darle su importancia a que la ciudad se construyó sobre un lago, algo que los mexicas, con todos sus defectos que pudieran haber tenido, sí tenían en consideración. Y yo creo que esa ignorancia de la misma realidad ecológica que le dio forma a esa gran ciudad que heredó el mundo virreinal como capital, y que hoy en día es la capital de nuestro país, esa ignorancia nos va a costar muy caro y podría provocar el colapso de esa región. Y yo creo que deberíamos de voltear a ver cómo los mesoamericanos crearon sociedades estables por siglos, ¿no? Vean a Teotihuacán, cómo era una sociedad tan estable, tan destacada, y por tantos siglos. Incluso en algunos aspectos logra superar a las sociedades del viejo continente, como algunos investigadores han señalado. La paridad de vida entre los ricos y los pobres del mundo mesoamericano era más equilibrada, en contraposición a la paridad de vida, por ejemplo, en el mundo romano. Entonces, es eso. Esta es una introducción para lo que viene, y también una reflexión para que consideremos si no deberíamos de acercarnos más al ecosistema que le da forma a las civilizaciones de esta tierra, así como el ecosistema le dio forma a Mesoamérica, y el ecosistema le da forma en general al mundo. No debemos de dejar eso de lado nunca. Pues bueno, esa es mi ponencia, esa es mi reflexión, y pues les agradezco a todos la atención que me han brindado, y espero que pues les haya agradado pues el momento que compartí con ustedes, la investigación que he realizado. Les agradezco de verdad. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias Cristian Alfonso Bautista. Sin duda alguna, pues va a haber algunas preguntas. Bueno, pasemos a la siguiente ponencia, que nos va a dar el maestro Ismael Ernesto Crespín Rivera. Él es del Instituto Rice de El Salvador y nos presenta la ponencia titulada Herencia Viva, expresiones del patrimonio biocultural en el municipio de Mazáhuat, en El Salvador. Adelante, maestro Ismael.
Buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, sí. Perfecto. Bueno, nuevamente muy buenos días. Primero que nada, un agradecimiento a los organizadores de este evento por darme la oportunidad y el privilegio de estar ante ustedes. Este día les voy a presentar un poco del trabajo realizado en los últimos años acá en El Salvador con un enfoque que le podríamos llamar nuevo para este territorio y cuyo valor radica en la problemática que tenemos a nivel de pueblos indígenas. Espero de que sea de su agrado y bueno, empezamos. Mi ponencia se titula La herencia viva, expresiones de patrimonio biocultural del municipio de Mazahua, El Salvador. Esto surge básicamente a través de dos situaciones que se nos han presentado acá en el país. La primera, tenemos un grave, pero muy grave problema con la temática de pueblos originarios o pueblos indígenas en El Salvador. Primero, hasta el 2014 fuimos reconocidos a nivel constitucional, pero de un artículo pequeño, reformado, y ya pasar a la acción, pues ha sido nula, por decirlo así, muy poco, muy poco, solamente con intereses políticos. Sin embargo, ahí está, igual, nosotros no ha sido ratificado el convenio 169 de la OIT y solamente tenemos algunos documentos internacionales que nos respaldan como poblaciones. En esta misma dinámica tenemos también el problema que no tenemos reconocimiento territorial, no tenemos ni siquiera reconocimiento, digamos, de trajes o cuestiones así, más allá de la lengua. O sea, estamos divididos acá en el país en dos lenguas, una que está todavía viva, otra que está en proceso de extinción, que sería el náhuatl y el lencapotón. Hay esfuerzos también para recuperar el cacaopera en este momento y bueno, de los otros pueblos que hubo presencia acá en el país ya no se conoce mucho. En materia arqueológica es poco también lo que se ha hecho como reconocimiento pues de la época prehispánica, o sea, más allá de los clásicos. Y la segunda es que siempre que uno va a las comunidades se encuentra con la problemática también del reconocimiento. O sea, las personas no nos ven como pueblo, no nos ven como nación, como sería en el caso de México, que están bien definidos, Guatemala, Honduras, que son vecinos nuestros, sino que más bien se considera que los saberes de las comunidades han sido prácticamente herencia de estos pueblos indígenas. Y que en lugares como en el departamento de Sonsonate, lugares como en San Miguel, el departamento de San Miguel o Morazán, aunque los pueblos todavía mantienen algunas cosas, cuesta hacer un reconocimiento, por decirlo así, con pocas palabras, ¿a qué le llamamos lo lenca? ¿A qué le llamamos lo pipil? ¿A qué lo llamamos lo cacaopera? ¿A qué le llamamos lo chote? Sí. A raíz de esto, nosotros decidimos empezar a hacer una dinámica para encontrar primero qué es lo que hay en los municipios, o en este caso, y qué hay en las comunidades, qué existe, qué se mantiene, qué se perdió, porque hay gente que recuerda cosas pero ya no las pone en práctica, y de todo esto, qué se puede implementar para el mismo desarrollo de las comunidades. No solamente un desarrollo económico, sino un componente que nosotros le llamamos la autoestima cultural, porque ante tanta avalancha que se nos ha venido, que las migraciones, bueno, el conflicto armado que vivimos en los 80, la situación de las pandillas en los 90, 2000, la intervención de los tipos, de diferentes tipos de iglesias, tanto católicas como evangélicas, la negación que hay de parte de algunas instituciones sobre lo que es indígena, la discriminación, etcétera, etcétera. Todo esto básicamente hace que el conocimiento ancestral, más que ocultarse, no se le ponga ni siquiera importancia. O sea, la gente practica cosas, pero no lo relaciona directamente a lo que es una herencia tanto indígena, por decirlo así, prehispánica,
como también mestiza, e incluso se llega a tal grado de que con las nuevas transformaciones que han habido, en este caso la migración tan fuerte, básicamente se pierde. Así de simple. No hay una correlación. Y esto nosotros lo hemos detectado por esa falta de autoestima cultural y el sentido de pertenencia a un territorio. Es por ello que nosotros en búsqueda de toda esta situación encontramos que el enfoque biocultural es quizás el que más nos puede dar respuesta para poder entender las dinámicas culturales y las dinámicas territoriales de los territorios, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la gente no se puede separar de esas dinámicas. O sea, siempre van a estar implícitas. Lo que sucede es que no se reconocen como tales. Por ejemplo, los sistemas de cultivo tienen un ciclo, pero dentro de ese ciclo hay diferentes actividades que parecería que no tienen nada que ver, pero sí. Y entre estos está lo de las fiestas, está lo de cultivos externos a lo que es la milpa, actividades sociales, incluso hasta los juguetes están implícitos en eso. Por eso es que nuestro eje transversal para los proyectos que realizamos y sobre todo en este de Mazahua fue buscar esta situación. Voy a poner este video ahorita y al final lo vamos a volver a ver. Este es resultado de eso. El enfoque biocultural ve al territorio con dinámicas que están entrelazadas, mejor dicho, entretejidas, que no se ve a simple vista. Los mitos, los personajes de la literatura oral, la forma de pesca, las peregrinaciones con vírgenes o santos, incluso hasta las creencias que hay alrededor de la pesca, la cacería, todo está vinculado, todo está entretejido. Para el caso del Salvador, sí es novedoso porque nosotros no lo veíamos así. Consultando alguna bibliografía de México, Guatemala, el enfoque biocultural ya ha sido trabajado. Nosotros apenas iniciamos. La identidad cultural es la base fundamental para la identidad de los pueblos. Eso es un hecho, pero también la identidad territorial. Lo que nosotros consideramos que es el territorio. O sea, no es solamente la cascada, el río, la milpa, la casa, sino que es toda la dinámica que hay alrededor. Es un espacio articulado. Para más o menos ubicarnos dónde fue este último estudio, en el caso de El Salvador, el municipio de Mazahua se encuentra en el departamento de Santa Ana, básicamente casi frontera con Guatemala, cerca de uno de los lagos más importantes, tanto a nivel arqueológico, histórico, como también de mitología, que es el lago de Huija. El municipio está partido por el río más grande y cauteloso que tiene El Salvador, que es el río Lempa, que es el más importante también para el país. Y en este sentido, esta dinámica es sumamente importante. Casi muchas de los tipos de cultivo, muchas de las creencias que están inmersas en este territorio tiene que ver mucho con el río Lempa. Para tener más o menos una idea, la distribución de las lenguas, digamos que para los primeros contactos posterior a la conquista, digamos en la época colonial, muy temprana, tenemos que Mazahua, ubicada exactamente en este sector, acá, es básicamente frontera con diferentes poblaciones. Los chortí, que valga decir que en El Salvador desde la época colonial básicamente se fueron de acá. Hay una cuestión histórica bien interesante de cómo fueron trasladados directamente a Guatemala. Tenemos la cultura xinca y alapocón. El territorio siempre se consideró náhuatl porque es una zona de paso, aunque es muy montañoso, pero las riberas del río Lempa dan perfectamente un paso, así. Entonces, que comunica para el centro del país. Por eso es que tiene eso. Y otra cosa de las que tenemos es que en los tributos al principio de la colonia destaca la zona de Mazahua como una zona en donde se tributaba mucho la pepitoria. Para que tengan una idea, la pepitoria es la semilla de ayote.
de casi todo, del ayote y pipián, de las curcubitas, que es básicamente un alimento muy importante, incluso hasta la fecha para cuestiones de condimento y su alto valor nutricional. Durante la época colonial y muy entrada a la República, esta zona siempre se destacó por ese tipo de cultivos. Sin embargo, en los 70, 80 ya disminuyó casi solamente a quedar parcelas. Y nos llamó mucho la atención porque dentro de la memoria de las personas, este cultivo es tan importante como el maíz. O sea, si la Trinidad siempre había sido el maíz, frijol y la calabaza para nosotros, el ayote, destaca más el ayote que el frijol. O sea, según los testimonios y lo que nosotros encontramos. Ahora, ¿cuál es la dinámica que nosotros tenemos para poder trabajar en los territorios y en este caso Mazahua? Lo primero que nosotros empezamos a trabajar es la identificación de patrimonio cultural intangible y cuáles son los sitios conectores de este patrimonio cultural. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Diversidad agropecuaria, oficios tradicionales, juegos y juguetes tradicionales, conmemoración de fiestas, gastronomía, sitios de interés biocultural y personajes de tradición oral. ¿Por qué? El personaje de tradición oral ocupa un papel importante y fundamental en los procesos agrícolas, aunque nosotros siempre lo hemos visto separado académicamente. Sin embargo, cuando uno analiza los testimonios de las personas, se ve que están también inmersos. Como les mencioné, esto es un entretejido. Por eso es que nosotros buscamos crear propuestas a nivel de los componentes de educación, economía, la parte cultural y medioambiental. Siempre dentro de la metodología, lo primero que nosotros buscamos es observar el territorio antes de intervenirlo, porque nuestra palabra clave para poder desarrollar cualquier tipo de interacción comunitaria es protocolo. Los protocolos establecidos en las comunidades van a determinar, si bien la introducción de los proyectos, la introducción del personal que va a hacer los proyectos, el desarrollo de los proyectos, la finalización y si puede haber una continuidad. Y entre estos protocolos no es una situación que va escrito al pie de la letra, sino que se va adaptando. El primero y más importante de todos es la forma del saludo. O sea, aquí, independientemente de la parte académica, ya hablando como alguien que trabaja territorio, los protocolos se respetan. Y eso va a determinar un montón de cosas. El hecho de saludar, por ejemplo, buenos días, o decir buenos días le dé Dios, puede determinar si le van a dar a uno en realidad lo que está buscando o más allá de eso. Entonces ese es lo primero. Lo segundo, se tiene obligatoriamente que hacer talleres de sensibilización con actores claves. ¿Por qué? Si ustedes van a una alcaldía, a una municipalidad, a la policía o a los actores que están dentro de los territorios como ONGs, etcétera, etcétera, es muy difícil que hablen el mismo idioma que uno. Entonces, obligadamente uno tiene que ayudarles a entender lo que uno está buscando para que ellos mismos no solamente contribuyan, sino que también lo difundan. Entonces, para yo poder decir, necesito personas para los talleres que necesito o quiero hacer entrevistas, primero tengo que enseñarle a la gente de la alcaldía qué es lo que estoy buscando, cómo lo estoy buscando. Además, como decimos nosotros acá, nos anticipamos ante cualquier desmadre que vaya a haber, porque ya al entendernos, las mismas personas de las alcaldías no nos ponen trabas. Porque acuérdense, en ciertos lugares, si alguien llega externo a hablar hablando cuestiones culturales, muchas veces se pueden hacer celos profesionales dentro de los mismos territorios. Entonces es mejor tener un diálogo abierto y participativo. Posteriormente a eso se hacen los talleres con las personas, pero de dos tipos de taller, taller de diagnóstico y taller de socialización, porque sí, nosotros tenemos que siempre devolver la información para corregir y para que la gente vea que sí hay una dinámica. Se hacen reconocimientos en los sectores, buscamos los sitios, por ejemplo, si me dicen, en la parcela de Don Juan
ahí todavía se cultiva maní, por ejemplo, el cacahuete. Hay que ir a ver la parcela, hay que tomar puntos GPS o de georreferencia, hablar con la persona, tomar fotografía, o sea, que se vea ese dinamismo también de la comunidad para que ésta no vea que es algo vacío o solamente uno llega a hacer las cosas y se va. Igual, por ejemplo, para la pesca, a veces se ha tenido que ir a ver cómo se pesca y hasta se coordina si es de madrugada o es de noche o lo que sea. Creación, Después de esto, hacemos la creación de productos que revaloricen la autoestima cultural. Hay varios tipos de productos, sin embargo, el que más éxito nos ha dado son los mapas. Cuando la gente se ve reflejado dentro de un mapa, las cosas cambian. No solamente dan más información, sino que también ellos se autorreconocen, o por lo menos el ejercicio que hemos visto es que se autorreconocen y ya ellos ya no ven digamos, el documento o el mapa de forma externa, sino que ya empiezan como a reconocerlo como propio. Y esto es importante porque los mapas, a pesar de que llevan escritura, son muy gráficos. Y esto ayuda para las personas, sobre todo el adulto mayor, que son analfabetas. Entonces, el dibujo es una forma también de autorreconocerse. Y al finalizar se hace socializaciones con todos, escuelas, alcaldías, gobernaciones, etcétera, etcétera. Pero eso lo dejamos como en un segundo plano. El primer plano siempre va a ser la comunidad. Este es parte de los talleres participativos en donde nos ponemos a hacer exactamente lo mismo que hacemos en los talleres con los adultos mayores. Ojo, nosotros es raro que participemos en talleres con niños por el momento, aunque siempre participan o con jóvenes. Nuestra finalidad es el adulto mayor, ya que ellos son los poseedores del conocimiento y la experiencia de la aplicación de estos conocimientos. Y como ustedes verán, aquí hay gente de la alcaldía de ese municipio haciendo exactamente lo mismo que hacemos. O sea, los ponemos a dibujar y dibujan su contexto, donde trabajan, cómo viven, a qué se dedican, cuáles son sus pasatiempos, si son agricultores, si trabajan, digamos, extra en alguna otra industria, etcétera, etcétera. Y en los talleres participativos utilizamos la vieja escuela, papelógrafo y dibujo en la tierra, así, porque hemos visto que la gente se siente incluso hasta más cómoda cuando trabajamos de esa manera. Como verán, aquí solamente hay adultos mayores y decidimos hacer más el taller participativo, aunque quizás, digamos, de 20 personas nos hablen una o dos, pero muchas veces eso es un detonante para que podamos observar otro tipo de personas que tienen otros conocimientos y que en el momento no hablan. O ya nos ha pasado de que quizás una persona nos está hablando de la experiencia del cultivo de la ajonjolí, por decirlo así, y los otros aprueban. Y ahí mismo, entre ellos mismos se corrigen o se dan nuevas fórmulas o nuevas herramientas. Entonces, ese dinamismo es lo que nos da a entender muchas de las situaciones. Quién se lleva con quién, a dónde no irse a meter, o a dónde sí se puede ir a meter. Si hay otras personas que por A o B motivo no han podido llegar, ir a hacerles entrevistas personales, etcétera, etcétera. Igual, los ponemos a dibujar. El dibujo es quizás la forma que mejor nos ha salido, porque mucha gente, incluso abuelas, una vez nos decía, yo nunca he agarrado un lápiz en mi vida, no importa, y hace un palito, y en ese palito, en esa línea que dice, este es un palito, ajá, ¿y qué representa? Es que esta soy yo, y hace otro palito más pequeño, esta es mi hija. Entonces ya empieza a narrarnos su vida a través del dibujo. De hecho, los dibujos que ustedes ven abajo de la presentación son parte de esa dinámica de otras comunidades. Maestro, Igual, le ¿sí? quedan 2 minutos. Oh, perdón, me voy a adelantar entonces. Como les mencionaba, los juegos, educación, valores, cocina tradicional, relatos orales, festividades, etcétera, etcétera, es lo que nosotros estamos buscando para ver cuáles son los vínculos que hay y cuáles son qué es lo que se puede fortalecer. Lamentablemente hay cosas que definitivamente no se pueden rescatar porque ya solo una persona lo sabe o no hay un interés real de la misma gente de volverlo a resurgir. Pero lo intentamos, es lo importante.
Bueno, aquí está lo que les mencionaba de los protocolos, etcétera, etcétera. La valorización simbólica del territorio es un aspecto alrededor del cual se genera identidad cultural. Este cerro que ustedes ven ahí, hay una gran dinámica, desde historias mitológicas, en este caso, personajes de tradición oral, ganadería, cultivo, incluso creencias alrededor de animales y plantas. Aquí pueden ver la dinámica. Por ejemplo, esta señora nos contaba toda una experiencia sobre lo que ella vive a diario. Bueno, vivía porque creo que ya falleció por la pandemia. Sobre cómo unos guajolotes llegaban a saludarla, cómo jugaban con unos venados jugaban con los que ella tenía, cómo fue su encuentro con la ciguanaba, todo bajo el río Lempa. Las fichas de registro de esta situación, en este caso es la oral, pero tenemos registro para casi todo. Por ejemplo, la fabricación de chulas, que son una especie de bolsos. Tenemos tipologías, cualquiera diría no existen esas tipologías. Bueno, parte de lo que es la cuestión del maíz, todo lo que hay alrededor del maíz, pero no solamente eso. Por ejemplo, en el caso de la escoba, uno pensaría, es que la escoba solamente es un instrumento para hacer limpieza o el aseo. No, tiene toda una cosmovisión alrededor, una tipología. Se puede hasta clasificar el tipo de escoba por material, por uso y por creencia. Todo esto sale a partir de ello. Bueno, aquí les mencionaba lo que les decía, todo va en un ciclo que básicamente empieza a partir de diciembre. Se ven las cabañuelas en enero, que son las nubes que predicen la lluvia, los bioindicadores, se van viendo la relación de las fiestas patronales y así sucesivamente. Todo tiene que ver con la cosecha, perdón, la siembra, cosecha y al final el tributo también que a veces se da en forma de fiesta, como las atoladas, donde se reúne la gente para consumir los productos del maíz, etcétera, etcétera. El mapa biocultural, ya para estar finalizando, es lo que les mencionaba, los protocolos de relaciones de sistemas, valores, oficios, todo está entrelazado. Esta es parte de lo que sucede cuando la gente empieza a entusiasmarse. A raíz del mismo proyecto, se estaba buscando una marca de proyecto y una marca que les pudiera dar desarrollo, digamos, una marca propia para sus artesanías, para cualquier tipo de cuestión que ellos quisieran, y se escogió que es la representación de lo más importante que hay dentro del territorio Mazahua. Primero el venado, que es Mazahua, o sea, Maza, para nosotros es venado en náhuatl, la flor de ayote, porque es un cultivo más importante, bueno, tan importante como el maíz, las montañas, el río Lempa, y sobre todo lo que es la configuración de todo esto dentro de ellos mismos. Ojo, esto ellos lo dibujaron, nosotros lo único que hemos hecho es pasarlo a formato digital. Y el mapa de recursos bioculturales. Permítanme, solo quiero enseñarles el mapa, así en mejor vista. Ok. El mapa biocultural nos enseña cómo es la dinámica. ¿Se acuerdan del video que les presenté? Esta es una dinámica a nivel del municipio de todo lo que se encuentra para ellos que es importante. Oficios como gente que sabe bordar, curanderos, curanderas, gente que trabaja, lo que les decía, las chulas, panaderos tradicionales, gente que hace flores. Lo que ustedes ven aquí es la interacción. Gente que hace escobas, miradores, gente que cura, sobadores, junto con la ciguanaba, que es uno de los personajes de la literatura oral más importantes de El Salvador, Don Caballero, que es como la versión del charro negro para ustedes, dentro de la misma dinámica de la pesca de los cangrejos, que tiene toda una mitología la cuestión del cangrejo, pero cangrejo de río, y así sucesivamente. No, todo esto nosotros al mismo tiempo de hacerlo, lo vamos intentando socializar con la demás gente, y ellos mismos nos van haciendo a nosotros las correcciones. Ya cuando finalizamos, nosotros se los entregamos y ellos incluso hasta los han mandado a Estados Unidos, a sus parientes de allá, diciéndoles, mira, todo esto es lo que hay acá. Claro, esto no es una cuestión de gran parafernalia o gran show, porque nosotros lo que intentamos es que las cosas se queden en la comunidad y que
y que si alguien lo va a promover, que sean ellos mismos. Entonces, aquí está básicamente parte del resultado de eso, de cómo va siendo la dinámica temporal y territorial. Hasta aquí llegaría, no sé si habrá alguna pregunta. Muy bien, bueno, muchas gracias, maestro. Y bueno, pues unos 5 minutos, en caso de para alguna pregunta que tenga que hacer el público. Vamos, anímense. No sean tímidos. Bueno, adelante. Buenos días, profesor. Primero que nada, pues felicitarlo por su charla muy interesante. Me llamó la atención al inicio que comentaba que no hay como tal indumentarias oficiales y eso me llamó mucho la atención y yo quiero preguntarle, ¿no han intentado trabajar más a fondo también igual como algún taller o hacer un concurso o hacer algo para precisamente, ¿no? Como tener una identidad, pero también con el textil? Nosotros teníamos una escuela de tejedores, se llamaba Caltunal. La idea de eso era rescatar el telar de cintura. Y en algunos lugares sí se logró y hay personas que están haciendo tela. Sin embargo, la configuración de los trajes es otra cosa, es otra historia. Lamentablemente, a través del tiempo y sobre todo después de 1932, el traje tradicional se fue perdiendo. En 1932 fue la famosa masacre de indígenas en la zona occidental de El Salvador. Y eso hasta cierto tiempo, hasta cierto tipo hizo que se perdiera bastante. La zona, sabemos que hay varias gente que todavía tejió en telar, pero no de cintura, sino de palanca, telar más relacionado a Europa. Y sin embargo, en algunos lugares donde sí se mantiene el telar de cintura, los diseños ya son un poco más modernos. En pueblos como Izalco, Santo Domingo de Guzmán, que son del departamento de Sonsonate, en donde todavía hay gente que utiliza traje, es más, son cortes de traje traídos de Guatemala. O sea, se ha intentado rescatar, pero no se reconoce todavía un diseño propio formal. Casi todo fue traído de Guatemala y esto también se debió al conflicto armado salvadoreño de los 80. O sea, hay una serie de factores que esto hizo que se perdiera. Algunos otros le asocian el calzoncillo de manta, que es básicamente el traje de los hombres, que es pantalón y camisa de manta, manga larga. Sin embargo, vuelve a pasar lo mismo. Los diseños originales no se sabe cómo eran. Por lo menos con las fotografías de finales del siglo XIX se tiene una idea, pero nadie ha podido, o sea, no ha habido una iniciativa para rescatarlo. Por el momento, las gente con las cuales yo he trabajado el telar de cintura, ellos sí están confeccionando manteles, colchas y cosas así, pero no trajes, todavía no. Está muy difícil aquí en ese aspecto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Y pues si hay alguna participación más. Muy breve, por favor, también breve, por favor, maestro. Buenos días, maestro. No sé si es como un comentario, pero desde aquí nosotras le llamamos la toltequidad. Se sugiere, por ejemplo, que si ya tienen personas que estén en el telar, a lo mejor se lleven las imágenes al sueño, nosotros decimos, y a través del sueño se van como resolviendo estas cuestiones también de identidad. Y a lo mejor sí, como ellas ya han estado trabajando con toda esta simbología, entonces a través del sueño puede que poco a poco también se empiecen a manifestar las primeras imágenes o símbolos. Claro que sí. De hecho, nosotros dentro de nuestra iniciativa de trabajo manejamos lo del concepto de endiosado del corazón. Eso es cierto, porque hemos encontrado muchísima gente que a través del sueño ha realizado yo no les llamo en sí artesanía, sino que realmente son obras de arte. O sea, conocimos, por ejemplo, un señor en otra comunidad de estas que él durante la guerra fue compa. O sea, él peleó de parte de la guerrilla salvadoreña, era francotirador, el señor, unas anécdotas increíbles, pero él tenía la costumbre de hacer esculturas con madera, pero no se cree que se ponía con
martillo, sierra y todo. No, agarraba un trozo de madera que se encontraba y con un cuchillo empezaba a hacer. Y empezó a hacer una serie de esculturas de raíces que le digo, me quedé con la boca abierta al ver serpientes con pico de pato, utilizando ojos, por decirlo así, frijoles del árbol de pito, que para los mayas es algo bien sagrado, y haciendo alusiones a las serpientes que vuelan. Entonces él se ponía a hacer eso. Una vez me enseñó, por ejemplo, una especie de rana que tenía anteojos, que se le manifestó por el sueño. O sea, todos sabemos en arqueología que una rana una rana en sí es mensajero de las deidades de la lluvia, en este caso Tlaloc, pero con anteojos, o sea, ya se le dice. En el caso del tejido no hemos encontrado todavía eso, pero sí le puedo decir que hay gente que ha desarrollado ese don y bueno, ahí están trabajando en eso. Bien, tenemos una pregunta por redes. Adelante. Sí, bueno, hay también un comentario de Guillermo Valderas Vega donde dice, excelente información. Y Argelia Segovia Liga pregunta, ¿con qué apoyos cuenta el proyecto? Por el momento, ninguno. Por el momento, el caso de El Salvador, ahorita estamos pasando un proceso bien difícil a nivel de investigación y a nivel de organizaciones, sumamente difícil, entonces ahorita no hay. Lo que sí puedo decir es que a nivel tanto personal como de algunos compañeros de la institución, estamos trabajando en 2 proyectos personales. Uno es el levantamiento a nivel nacional de personajes de tradición oral. Ese es personal mío y de otro compañero. Y uno sobre tradición oral alrededor de sitios rupestres, porque hay dinámicas dentro de los sitios rupestres que son bien particulares en el caso de Centroamérica, porque se repiten. Pero para hacer ese proyecto vamos lento, por lo mismo recursos propios. Se tenía la idea de extender este mapa biocultural para toda la región del Trifinio, que es la región fronteriza entre El Salvador, Honduras y Guatemala. Sin embargo, por la misma situación actual, todo está suspendido. No se ha hecho mayor. Y creo que va a seguir así por lo menos unos 5 años. Depende cómo esté las negociaciones con el gobierno actual. Ojo, esto se debe también mucho a la pandemia. La pandemia vino a cambiarnos toda la dinámica. De hecho, este mapa surgió exactamente después de la pandemia. O sea, la recopilación de datos fue 2019, pero ya la creación de todo esto fue básicamente 2020, cuando ya estábamos en lo fuerte. Entonces, ahorita estamos buscando dónde encontrar financiamiento, pero por el momento lo quedamos a nivel personal. Muy bien. Bueno, pues así damos término a esta primera mesa. Le entregamos a Cristian Alfonso Bautista su constancia por su participación en el 8º Encuentro de Estudios de las Culturas Indígenas con la ponencia del ecosistema en Mesoamérica, una reflexión sobre las causas ecológicas que contribuyeron a generar la civilización en Mesoamérica. Aquí en el Centro Cultural de la UNAM en Morelia, Morelia, Michoacán, octubre 9 de 2025. Muchísimas gracias. De verdad, gracias a todos por estar aquí. Y maestro Ismael, pues lo mismo, se la hacemos llegar por correo electrónico, le escaneamos y se le enviamos. Gracias. Muy bien. Pues gracias a todos. Vamos a tomar un receso de unos 5 minutos y continuamos a la mesa 2.